les voy a explicar de una vez lo que he sentido compartir con ustedes. Primero, usar estas partes de la escritura que hemos leído y luego de alguna manera darles un testimonio de mi propia vida, del llamado, de cómo el Señor me llamó cuando Él me llamó a estar de tiempo completo en el ministerio, porque le aclaramos a todos que el llamamiento más grande que recibe una persona no es para predicar o para ser un pastor, sino el llamado a la salvación. Porque usted, cuando termine su jornada y se vaya y con el Señor y llegue allá a la presencia de Dios, allá usted ya no será predicador, ya no necesitamos predicadores allá. No será pastor porque allá tenemos el verdadero pastor, ya usted no será pastor. Entonces, sin embargo, sí seguirá siendo salvo, porque aquí es salvo y allá seguirá en su salvación. Eso es permanente. Pero el Señor, de alguna manera, algunas personas de la iglesia, y digo a algunas porque no se trata de inspirar a que todos queramos ser un pastor o un predicador de tiempo completo, porque primero, yo no soy Dios. Segundo, Dios nunca dijo que la mayoría de personas de la iglesia local los iba a llamar a ser pastores de tiempo completo o predicadores de tiempo completo, ¿no? Y uno se conforma con lo que Dios quiera, aclarando que aun si Dios no lo llama a ser un ministro de tiempo completo del evangelio de tiempo completo, sin embargo, sí todos podemos trabajar con toda nuestra alma, y que la recompensa es igual en términos de que el Señor le va a recompensar a cada cual, y la palabra de Dios dice: vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano, y que Dios nos recompensa. Eso está claro. Si usted trabaja de tiempo completo porque Dios lo llamó, Dios lo va a recompensar. Y si trabaja esforzadamente sin estar de tiempo completo, porque Dios nunca lo llamó de tiempo completo, igualmente. Aquí en la iglesia hay hermanos que me ayudan mucho, gente como usted, cualquiera de ustedes me ayuda mucho, pero yo sé que el Señor no lo llamó a ser pastor. Pero eso no quiere decir que no puede servir. Puede servir, y de hecho sirve. Lo importante aquí es entender que de todas maneras a algunas personas de la iglesia Dios los llamará de tiempo completo para que sean ministros de tiempo completo. Y yo quiero explicarles algunas partecitas de esta escritura y darles algún pequeño testimonio de la manera como el Señor me llamó y de algunas cosas que el Señor ha hecho a través del tiempo con su servidor, porque de pronto estos testimonios en algún momento también le sirve a uno para mirar que Dios sigue tratando con las personas de carne y hueso como yo y haciendo lo que Él quiere. Entonces, lo que nos dice aquí es la experiencia de un hombre que cuando inició su vida en el Señor era un niño. Usted sabe que este es el profeta Samuel, que fue llamado, que él nació por un milagro de Dios, porque Dios oyó la oración de la madre de él, que se llamaba Ana, que no podía tener hijos. Ella oró fervientemente, Dios le respondió y tuvo ese hijo varón, y ella lo dijo en su oración el día que oró: si me das un hijo varón, porque ella fue específica, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y ella cumplió con eso. Cuando Dios le dio el hijo varón, ella esperó hasta que el niño ya hubiera terminado de ser amamantado, que se cree que en aquel tiempo, aproximadamente a los 3 años, no existía todo lo que existe hoy, y se cree que aproximadamente a los 3 años, en todo caso, muy temprano, siendo muy pequeño, cuando ella se da cuenta que ya el niño no necesita de ella en términos para poder mantener su vida, su cuerpo, ella lo trajo a la casa de Dios y ahí lo dejó. Lo trajo con la maletita, con la ropa y todo.
Uno se imagina, ¿no? Un niño pequeño, uno ha tenido hijos, etcétera, y uno se imagina trayendo un niño, 3, 4 años, no sé, muy, muy pequeño, y con la maletica y todo. Bueno, pastor, esta fue mi trato con el Señor. Es una cosa, uno lo piensa y es una cosa extraordinaria. Y lo va a dejar, sí, lo voy a dejar aquí. En fin, lo dejó. Ahí está escrito para la historia. Pero usted sabe que no importa lo que los padres hagan por uno, ni lo que el pastor haga con uno, el llamado al servicio del Señor de tiempo completo, al ministerio, es una cosa que no depende ni de usted como padre, ni de mí como pastor. Depende de Dios. El sacerdote sí le recibió el niño porque era lo que ella había prometido al Señor, y él mismo había orado por ella, o le había dado la bendición que Dios le conceda. Entonces lo recibieron, y allá en la casa de Dios había un lugarcito para el niño y él ayudaba. Pero el llamado ya no tiene que ver con esa decisión de la mamá, ni tampoco con la aceptación del pastor, que era el sacerdote Elí. Ya el llamado a servir en esto ya es una cosa totalmente de Dios. Mire que son dos cosas aparte. Porque en esta vida hay personas que quieren ser ministros de tiempo completo y dicen: eso es mi vida. Yo le corrijo hoy, no lo vuelva a decir. El ministerio de tiempo completo no es su vida, y el servir al Señor no es su vida es Cristo. Esa es su vida, y esa es la mía, y esa es la de todos los salvos. Hay gente que dice que no, que el ministerio es mi vida. No es su vida. Su vida es Cristo. El ministerio, si Dios lo llama, es su llamado, pero no es su vida. El ministerio no le da vida eterna a nadie. La vida eterna a uno se la da Cristo. Entonces, en eso quiero que esté claro. El ministerio de tiempo completo es una cosa específica que la da Dios. Es un llamado y es una cosa directa de Dios. De hecho, hay mucha gente hoy día que hacen el ministerio y nunca fueron llamados directamente por Dios, pero les gusta y lo hacen. Por eso se ven tantas cosas, y hasta son exitosos algunos, porque lo hacen funcionar a su estilo. Y mientras alguien predique de Cristo, habrá quien responda al llamado de Cristo. Siempre. Porque cualquiera de nosotros podemos predicar de Cristo y siempre habrá una respuesta. Cuando nosotros vamos a los viajes misioneros, los hermanos que me acompañan saben que es así. Usted va y predica de Cristo y la gente se convierte a Cristo, ¿sí o no? Estoy aclarándole esto, es para que usted sepa la diferencia entre predicar a Cristo porque amo a Cristo y un llamado al ministerio de tiempo completo, que es otra cosa diferente, que tampoco lo hace más a usted o lo hace menos a usted, porque usted no es más grande por ser un ministro de tiempo completo, ni tampoco es más pequeño por ser un ministro de tiempo completo. Usted es hijo de Dios primero que todo, salvo. Que por supuesto, cuando ya Dios coloca a las personas en el ministerio, nosotros sabemos que aquí, mientras estemos en esta tierra, uno tiene que reconocer a las autoridades que Dios puso. Gústele o no le guste, así funciona esto. Dios delega la autoridad en algunos para que su iglesia pueda marchar. Y cuando se termine la jornada, ya llegaremos a la presencia del Señor y allá se resolverá todo. Pero le estoy haciendo estas aclaraciones porque algunas personas piensan que Dios no podrá hacer milagros con ellos
porque ellos no son pastores o predicadores de tiempo completo. No, hermanos, eso no es cierto. Eso no es cierto. Todo el que crea puede orar por una persona enferma. Cualquier miembro de la iglesia que vaya en un viaje conmigo o que vaya a predicar aquí algún día, como se le conmueve el corazón y se le ocurre dejarse usar por Dios, ir al barrio, ir allá a los buses, que debería ser así, y usted llega allá y encontró un enfermo, yo como pastor lo autorizo, ore por ese enfermo, porque la palabra de Dios lo autoriza, por eso yo lo autorizo. Ore por ese enfermo y diga en el nombre de Jesús que se sane ahora de este cáncer, o que se sane de esta tuberculosis. No le tenga miedo a eso, dígale en el nombre de Jesús que se sane, porque la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Pues vaya y hágalo. Pero eso no lo hace más ni lo hace menos, ni eso tampoco, el hecho de que Dios haga un milagro por su mano no lo convierte en un pastor. Y si Dios levantó un paralítico cuando usted oró, tampoco lo convierte a usted en un profeta, ni en un evangelista, ni en nada. Eso es el resultado lógico de la predicación del evangelio y de la obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Dice: vaya y predique, y el que crea y se bautice se salva, y el que no se condena. Y además el Señor dice: oren por los enfermos que se sanen. Entonces es un resultado lógico. Cuando yo no era pastor y yo era niño, yo oraba por los enfermos y se sanaban. No tenía llamado de ministerio de tiempo completo. Era estudiante y trabajaba en la casa con mi padre, y en la iglesia asistía, pero el pastor me decía: si hay un enfermo, ore por él. Pues yo oraba por él y se sanaban. Pero eso no me hace a mí un pastor, ni me hace, estoy aclarándole, es porque estamos hablando hoy del llamado al ministerio de tiempo completo. No me hace a mí un pastor el hecho de que alguien se sanó. Y si era un endemoniado y quedó libre, tampoco me hace un evangelista, un pastor, ni un profeta, ni un apóstol. Porque hoy día hay que aclarar eso, es para que los hermanos podamos funcionar bien. Ni tampoco eso me autoriza a mí a rebatirle al pastor nada, o creer que porque Dios hizo esto yo sé más que el pastor. No es cierto. No es cierto. No, en la escritura está claro que Dios organiza la iglesia y las funciones de su obra de una manera determinada, pero que Dios extiende su gracia a todo su pueblo. Sin embargo, el orden no se altera. ¿Cuánto me entienden? El orden no se altera, ni siquiera tampoco si usted es predicador, porque se supone que uno crece, que algún día algunos de los hermanos pueden predicar, y pueden predicar bien, o sea, una cosa sólida, no necesariamente por allá del otro mundo, sino una predicación sólida con unas bases escriturales sólidas dentro de la doctrina del Señor, y puede dar un mensaje y es de edificación. De hecho, usted oye en la iglesia a otros hermanos de la iglesia predicar. Pero eso tampoco lo hace a usted pastor, ni tampoco lo hace evangelista, ni apóstol, ni profeta, ni maestro. O que diga: no, yo soy un maestro de la escritura. No se ponga títulos, que esas cosas no se las da uno. No, es verdad. Y no crea que porque es así usted sabe más que el pastor. No, pero yo prediqué más bonito que el pastor. Pues gloria a Dios, pero eso no lo hace más que el pastor. ¿En qué sentido? En el término de la autoridad. Ni siquiera si sabe más que el pastor lo hace más que el pastor, porque podría darse que un hermano de la iglesia estudió teología y humanamente sabe más que el pastor. Podría ser. ¿Y por qué no? Yo reconozco que yo no soy una persona ilustradísima por allá, que me vayan a dar títulos de máster en divinidad ni nada. No, soy un pastor. Pero eso, aún si llega a estudiar y saber más de arqueología, de tipología, de homilética, de hermenéutica
y de todas las materias que usted pueda saber en términos del estudio que tiene que ver con estudios relacionados a la Biblia, etcétera. Usted puede llegar a hacerlo y sin embargo todavía no lo hace tampoco más que el pastor, ni sabe todavía más que el pastor, porque las personas creen que ser pastor es estudiar y saber, y cuando ya sabe ya es pastor. A uno no lo hace pastor lo que sabe. A alguien que sea pastor lo hace pastor el Señor, independientemente de lo que sepa. Sí, Señor. A usted lo hace un ministro, llámese pastor, o en este caso este muchacho fue llamado con un llamado específico, y a él no lo hizo lo que él supo, ni siquiera lo hizo ministro el hecho de que la mamá lo trajo, ni tampoco lo hizo ministro el hecho de que lo recibió el sacerdote y que vivía en la casa de Dios. No lo hizo. ¿Qué lo hizo un ministro de tiempo completo? Esto que acabamos de leer, que dice: cuando él estaba en el templo, ya era un jovencito, un muchachito, algunos calculan que era un adolescente, que probablemente tendría 12 años, 13 años. Esos son cálculos que hacen los estudiosos. Y yo siempre digo con cuidado eso, porque no me gusta hacerme acreedor de verdades absolutas en cosas que la Biblia no dice exactamente. Pero él era todavía muy tierno, un adolescente, un niño pequeño. Cuando dice, él estaba durmiendo en la casa de Dios, porque ahí era su lugar, y un día mientras él estaba acostado, dice, Jehová lo llamó. Dice ahí, ¿cierto? ¿Quién lo llamó? Jehová, o sea, Dios. ¿Y qué le dijo? Samuel. ¿Y él que respondió? Heme aquí. Eso es lo que es un llamado, cuando Dios directamente llama a una persona. Pero ojo, le voy a dar otra explicación. Hay personas que creen ser llamadas y se autodenominan profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, y usted pregunta, ¿y por qué usted lo hace? Dice, Dios me llamó. Pero alguien más sabe de su llamado, su pastor, o que quien esté al frente de usted dice, no, a mí no me importa, a mí Dios me llamó. Le voy a probar a usted que no es cierto usando este mismo texto de la Escritura. Y le voy a decir una aclaración, no era de lo que yo iba a predicar hoy. Así que no tengo bosquejo. Todo el Señor me lo trae aquí porque me inspiró a que hablara de esta palabra a último momento. Mire lo que dice, verso 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Mire lo que dice. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ahora me está entendiendo lo que quiero decir. ¿Quién era Elí? El sacerdote, o digamos hoy el pastor. Dios llama al muchacho, pero ¿quién fue el primero en entender que Dios estaba llamando al muchacho? El pastor. ¿Qué le dijo? Vuelve y acuéstate, y si te llamare otra vez dirás, heme aquí, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y le dio las instrucciones para que pudiera entender el llamado. Porque no es cierto que Dios llama a alguien y que el pastor es el último en darse cuenta. No es cierto. No es cierto. Si usted, cualquiera de ustedes, aspira a que algún día Dios tenga misericordia y quiera de pronto, la Biblia dice que si lo anhela es una buena obra. Pero tiene que haber un llamado. Hágalo al derecho.
Espere, ay, y si nunca me llama, no pasa nada. Ya lo llamó hace rato, cuando usted entregó su vida a Cristo, porque usted llamó, el Señor lo llamó y usted aceptó y usted es salvo. Pero un llamado al ministerio de tiempo completo, dice la palabra, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. ¿De quién? De Dios, que tiene misericordia. Si no depende ni del que quiere ni del que corre, o sea, estas cosas no se las puedo dar yo, hermano. Hay personas que dicen, pero ¿por qué a mí no me ponen? ¿Y por qué a mí no? Hermano, discúlpeme, yo no soy el dueño de esto. Yo no le puedo dar a usted las cosas que Dios no le dé. Ay, como yo veo que si pone a otro, dejémoslo hasta ahí. Ahora ya entendió, quédese tranquilo. No se preocupe. Y sí, pero yo siento, si sienta todo lo que quiera, no hay ningún problema. Pero eso no quiere decir que si usted siente, ¿y qué tal, por ejemplo, que yo como pastor entonces sienta ser el supervisor nacional? No, hermano, yo siento ser el supervisor nacional, yo siento ser, no, ya soy el supervisor, ahora yo siento ser el presidente internacional, yo siento ser el líder de la misión, pero es que nadie me pone atención, pero es que yo siento. Eso no se trata de esos sentires. ¿Cuántos me están entendiendo? Si Dios a alguien le hace un llamado de tiempo completo, el pastor no será el último en saberlo. O que no, es que Dios sí me llamó, pero el pastor como no es espiritual, entonces como el pastor no es espiritual, Dios me llamó, entonces el pastor no me da cuenta que Dios me llamó, pero es culpa del pastor porque no es espiritual. En cambio, yo sí soy espiritual, yo oí a Dios cuando me llamó, pero el pastor no es espiritual, entonces ahí tenemos el problema. Sobre todo cuando uno ya crece, le pasa como le pasa a los hijos cuando crecen en la casa igual. ¿Cómo pasa en la casa? Igual. Cuando el hijo crece, el papá se vuelve viejo, ¿cierto? Mi papá está viejo. Mi papá es del siglo pasado. Así pensamos los hijos. Mi papá se volvió obsoleto. Mi mamá se volvió cansona, molestosa. ¿Cierto que así pensamos los hijos cuando ya uno crece? Y más o menos ese periodo le dura hasta que ya llega el momento de casarse. Ah, qué dicha, se casó. Y después que se casa, quiere casa y una canasta para ir a la plaza. Y comienza a pagar el arriendo, y comienza a pagar el mercado. Y yo he visto a más de un padre nuevo temblando porque van a ser el hijo. Y entonces pasa por ahí por el supermercado y pregunta cómo es el paquete de pañales desechables. Y pregunta cuánto cuesta un tarrito de leche. Y cuánto cuesta un tetero. Y hay que comprarle normalmente 2 para comenzar. Porque cuando se dañan esos 2 hay que seguir comprando. Y luego comienza a preguntar que qué tan rápido se le queda la ropa a los bebés, etcétera, etcétera. Es lo normal de la vida, ¿cierto? Y luego ya ese papá ve que los hijos comienzan a crecer y comienzan, como decimos aquí en Santander, a darle guerra. Entonces comienza a decir, uy, ala, mi papá o mi mamá me pueden decir cómo hacer. Y comienza la llamadita, amá, sí, mire que el chino se enfermó y no puede respirar. Y cuando sí, hoy que lo oigo que se quiere ahogar, ¿qué hago? Entonces, no, ahora no está tan vieja la mamá, esa sabe qué hacer. Entonces la mamá le responde, eso, mi hija, no se preocupe, que eso le pasa a todos los que tenemos hijos. Pero además que se va a ahogar, pues si siente que se va a ahogar, entonces levántese, hija, y por ahí con una cucharita téngale
la lengüita hacia abajo y la boquita abierta, porque es que el niño se duerme y como no puede respirar por la nariz y la boca cerrada se puede ahogar. Entonces usted le tiene: amai toda la noche. Bueno, mi hija, no toda la noche, todo lo que necesite. Entonces comienza uno a darse cuenta que la mamá no estaba tan vieja y no era tan cansona, el papá no era tan obsoleto, pero se da cuenta después. Al comienzo no, al comienzo cuando uno crece, imagínese. Igual pasa con cualquier persona en la iglesia, porque el pastor, a medida que pasan los años, comienza a cambiar en ciertas cosas, ¿cierto? Porque el pastor no es un ángel. Le cambia la apariencia física, ¿cierto? Se vuelve así, camina más despacio, ¿cierto? Ya no camina tan rápido. Y probablemente ya no comienza a predicar bajo el fuego, dicen algunos, ¿no? Que algunos consideran predicar bajo el fuego es estar inmediatamente con toda la máquina allí. Probablemente no comience a predicar bajo el fuego. Es probable que le cambie un poquito hasta la forma de predicar, porque como crece la iglesia, crece el pastor, y como van habiendo cosas que le va enseñando el Señor en medio de la vida ministerial, el pastor va haciendo ciertas cosas. Entonces uno considera que el pastor está viejo, el pastor no tiene unción. ¿Por qué? No predica como antes. No se preocupe, esa historia para mí es conocida, no aquí, sino en la misma Biblia. Un día el pastor del pueblo, este muchacho, se volvió viejo y le pasó igual. Y la gente le dijeron en la cara: usted está muy viejo y ya no sirve para esto. Así se lo dijeron en la cara. Haga el favor y nos pone un rey, que usted ya no. Eso es el proceso normal. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es probable que si uno habla de esto, de llamados y de cosas, y si el pastor no se ha dado cuenta que Dios me llamó a mí, no es que yo me equivoqué, es el pastor que ya no es espiritual, que no se da cuenta que Dios me llamó. No es cierto. Así usted ve al pastor andando despacio y lo vea predicando despacio, no se equivoque. Si Dios lo tiene de pastor, ese pastor todavía Dios lo tiene ahí y sabe lo que Dios quiere hacer, porque Dios se lo va a decir de alguna manera. Así el pastor no le hable a usted de sueños, de visiones y de revelaciones, porque hay gente que se la pasan diciendo: Dios me habló esta mañana, así me dijo. El pastor probablemente le diga: no, hermano, el Señor puso en mí una inquietud. Respete esas inquietudes, que probablemente lo está diciendo a su manera. Probablemente no sea escandaloso, pero cuando el pastor dice: Dios me puso una inquietud, respete eso. Usted ya me entenderá. Dicen por ahí que al buen entendedor pocas palabras. ¿Por qué le digo? Porque en esto del llamado, sobre todo hoy estoy hablando de la época que estamos viviendo, muchas personas se confunden porque los medios de comunicación son muy amplios. Entonces usted puede ver a través de la televisión, puede oír a través de la radio o puede a través de la internet, y hoy día todo el mundo es ministro. Y cuando digo ministro, pues en sí tienen razón, porque la palabra ministro quiere decir sirviente o esclavo. Pero la gente lo toma en el sentido de ser un ministro, o sea, una persona llamada de tiempo completo a ejercer un ministerio específico por el Señor. En ese sentido es que yo le hablo. Entonces usted encuentra que las personas ponen a través de las redes sociales o en la televisión, y las mismas personas se ponen nombre, o sea, se ponen títulos. Se autodenominan profetas, pastores, evangelistas, maestros. Las mismas personas firman: les hablo yo, maestro de las escrituras, de acuerdo al llamado que Dios me hizo. Yo digo: Señor,
Yo hago así porque yo digo, Dios mío, ¿qué tal uno autoproclamarse maestro y luego se siente uno allí y llegue uno que sí sabe y se ponga a enseñar y uno está ahí? Es mejor decir, dijo Pablo, Pablo servidor de Jesucristo. Amén. Ya. El Señor Jesucristo mismo dijo, no os hagáis muchos de vosotros maestros, ni queráis que vuestros hermanos ni que la gente os llame rabí. ¿Qué quería decir rabí? Maestro. Dijo el Señor, no queráis que la gente os llame rabí, rabí. ¿Por qué? Bueno, primero que todo porque el maestro genuino es el Señor. El pastor genuino es el Señor. Pero aparte de eso es que llega otro y el Señor lo dice de tantas maneras. Dice, mire, cuando lo inviten a un banquete no se siente a la cabecera de la mesa, en el sitio más importante. Dice, no se siente ahí. Dice, ¿por qué? Dice, no sea que de pronto, no, aquí se va a sentar el presidente, entonces yo me siento aquí, el primer ministro de Estado, yo me siento aquí. Dice, no sea que cuando ya todo el mundo esté acomodado, se ponga de pie el jefe de todo esto, el que tiene toda la autoridad, y se quede mirando y diga, disculpa, tú podrías hacerme un favor, y se lo va a decir con toda la decencia, pero ya está todo el mundo ahí. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Por qué no cambias puesto con aquel que es que yo quiero que aquel sea el que esté aquí cerquita mío? Y tú podrías sentarte allá y de pronto hasta le diga con cariño, hijo. De pronto no se lo digan, ¿es cierto? Sino con todo el cariño, hijo, ¿podrías hacerme un favor? ¿Cambiarías de puesto con aquel que está allá? Eso lo dice el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el Señor? Dijo, si lo llevan al banquete, mejor siéntese allá, lejitos. Y si de pronto le cayó en gracia al jefe de todo lo que esté ahí, si de pronto, nadie sabe si sí le va a caer en gracia o no. Si de pronto le cayó en gracia, entonces ese que está ahí le va a decir, disculpen, antes de comenzar quiero, ay, a propósito, usted, hijo mío, que está allá, ¿por qué no se sube aquí? Un poquito más cerquita. Y usted, no, aquí más, no, aquí al lado mío. Dice, entonces tendrás honra de todos los que hayan venido delante de todos los que hayan venido al banquete. Entonces, básicamente, en términos de servir al Señor es igual. Aun si uno recibe un llamado al servicio del Señor, en términos de servir de tiempo completo, aún así no se ponga títulos, no se denomine de ninguna manera, aun si Dios lo ha llamado. Sirva. Porque qué tal que llegue otro que sí de verdad sea lo que uno dice ser. Y usted me entiende lo que quiero decir. Y queda uno, hermano, ¿cierto? No, hágalo con sencillez. No estoy hablando de nada malo, estoy hablando de la sencillez y del llamado de tiempo completo. Pero si Dios lo llama, tampoco puede uno decir que Dios no lo llamó, ¿cierto? Pero que tiene siempre que entender que habrá un orden en el llamado. El pastor se dará cuenta cuando usted sea llamado por Dios. Y le voy a decir por qué. Primero, porque ese es el hombre que Dios puso. Y Dios, aunque usted no lo crea, está trabajando a través de ese hombre. Segundo, porque cuando alguien es llamado, va a suceder algo más que le voy a leer aquí. Porque más me interesa lo que dice la palabra que lo que diga yo. Estamos en el capítulo 3, ¿cierto? Verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Escuche esto. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue el primero que se dio cuenta que Dios lo estaba llamando?
El sacerdote. Pero ¿eso se quedó en el sacerdote? No. Dice que cuando el hombre creció, porque ya pasó ese momento, cuando él creció, yo le hago una pregunta. Cuando usted lee esta historia y que Dios lo llama, usted oye que Dios llame a Samuel y le diga: he aquí, Samuel, hijo mío, yo te amo mucho y desde este momento en adelante te hago profeta. No, a este no. Solamente le dijo: yo voy a hacer una cosa y quiero que usted me sirva de canal para que le cuente al que lo voy a hacer qué es lo que yo voy a hacer. Vea, así, 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 y ya pasó eso. Pero sigue corriendo el tiempo. El primero que se dio cuenta que Dios lo había llamado fue el pastor, ¿cierto? Elí. Pero cuando pasa el tiempo, dice: todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Estoy hablándoles del llamado al ministerio. O sea, usted no necesita decir qué es usted, porque cuando pase el tiempo, si Dios lo llamó y Dios le inspiró y puso algo en usted, la gente, usted no tiene que, Dios le dará testimonio a la gente. Aparte de que el primero que le habla sea el pastor, al resto de la gente Dios le dará testimonio quién es usted. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso ningún pastor tiene que pararse en la plataforma y decir: y ustedes saben que yo soy el pastor de esta iglesia y me respetan. En el momento que diga eso es porque no se siente el pastor y no siente que la gente lo respeta, siente que está trabajando por su cuenta. La gente no lo respeta, por eso tiene que pararse a decir que es el pastor y que lo respeten. Es si usted, como si usted en la casa tiene que pararse un día usted allá y usted sabe que yo soy su papá y usted me respeta porque yo soy su papá, ¿me entiende? Míreme a los ojos que yo soy su papá. Por Dios, usted tiene que recordarle a sus hijos que usted es el papá. Usted está grave. Usted está grave. Cuando usted tiene que recordarle a los hijos que usted es el papá o la mamá, usted está grave. En cuidados intensivos. Se supone que si usted es el papá, es como usted y yo. El sol no tiene que salir por las mañanas a decir: yo soy el sol, aquí estoy. Usted sabe, el sol está ahí. Cuando usted es el papá, si usted es verdadero papá, la gente sabrá en su casa que hay un padre de familia. Y ese es usted. Usted no necesita recordárselo a los hijos. Usted no necesita recordar eso a sus hijos. Sus hijos tendrán que saber que usted es el papá. Si de verdad es el papá, si se ha comportado como un papá, si tiene todas las cualidades de un padre, los hijos tendrán que saber que usted es el padre, ¿no? Entonces usted tiene que reclamar: y a mí me respetan porque en esta casa yo soy el papá. O si usted está grave. Qué pena con usted está grave. Quiere que en su casa no hay respeto para usted ni reconocimiento para usted como padre de familia en esa casa. Usted está grave. Está grave. Lo mismo con la mamá. Yo conozco madres que de estatura son pequeñitas. Sobre todo en nuestra tierra, mucha mujer que su estatura es pequeñita, ¿cierto? 1,55, 1,60. Y hoy día los niños nacen que cuando tienen 17 años ya miden 1,80, parecen criados con purina. Pero así la mamá mide 1,60. Una mamá de verdad no tiene que rogarle al hijo: míreme, yo soy chiquita, pero yo soy su mamá. No, no. Un hijo sabe quién es su madre. No importa si mida 1,50. No importa que pese 40 kilos. Eso no se trata del cuerpo, no se trata de nada. Hay una autoridad en alguien. Si es la madre, que es la madre, que ha cumplido su función de madre y sabe que es madre y es consciente y hace lo de madre, sus funciones son las de madre y de verdad es la madre de ese hijo, no tiene que recordárselo al hijo. El hijo se da cuenta: mi madre tiene unos 40, pero es mi mamá. Igual en la iglesia.
Si el Señor lo llega a llamar a usted de tiempo completo para un servicio en el que Dios le dirija, Dios sea el que diga, usted no tendrá que reclamarlo ni proclamarlo. La gente se va a dar cuenta, la gente. ¿Quién se dio cuenta que él era fiel profeta? La gente. El sacerdote le dijo, ay, hijo mío, Dios te acaba de llamar como profeta. La Biblia no se refiere a nada de eso. Él dio lo que la palabra que Dios le dio y se acabó. Pero el profeta no dijo nada. El sacerdote no dijo nada. La gente, dice, se dio cuenta que el hombre era un fiel profeta. O sea, Dios le hace el llamado, pero la gente se da cuenta a qué está llamado. Porque esas no son cosas que uno se abroga. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, ya dejamos hasta ahí porque les prometí que les iba a hablar un poquito de mi experiencia personal. Pero eso que le dije al comienzo, solamente para que usted y yo entendamos, porque como hay tantas cosas y todos tenemos tantos anhelos, debemos poner las cosas claras. A mí el Señor me llamó, a mí también, como a cualquier otro. Y les quiero relatar cómo me llamó. Yo nací en un hogar donde a temprana edad entregué mi vida a Cristo. Mis padres, en la misma época que yo entregué mi vida a Cristo, mis padres lo hicieron. Vivíamos en esta ciudad de Bucaramanga. Yo tenía 5 años y medio cuando entregué mi vida al Señor. Era un niño, aprendí a leer en mi Biblia. Cuando llegué a la escuela ya sabía leer, había aprendido a leer en mi Biblia y todo, pero como yo les dije ahora, eso no hace la diferencia. Mi padre comenzó a ser pastor cuando yo tenía 8 años. Tampoco eso hizo que yo fuera llamado. Yo dormía en el templo porque no había espacio para mí en la casa. No es que si hay alguna similitud entre lo que usted haya leído aquí y que mi nombre sea igual y que me haya pasado igual, eso son puras coincidencias. Porque la razón por él es que la mamá lo llevó porque lo había prometido para Dios. La mía era porque no había campo en la casa, así que yo dormía en el templo. O sea, en esta salita aquí era el templo y allí quedaban las habitaciones, y como éramos muchos hijos, no cabíamos todos, entonces mi puesto para dormir era en el templo. Eso es pura coincidencia. No estoy aquí diciendo por ahí, respéteme. No. Esto le estoy contando un testimonio, es pura coincidencia. Luego, a los 12 años, me bauticé en las aguas, porque yo quería bautizarme, solo que el pastor no me bautizaba porque yo no era todavía apto en la edad. Y yo le preguntaba, ¿y a qué edad me puedo bautizar? Cuando cumpla 12. Entonces yo, cuando cumplí 12, enseguida llegué al pastor. Ya tengo 12 años, ahora sí me puedo bautizar. Y bueno, me bautizaron. Claro, ustedes saben que recibimos las clases, todo, etcétera. Cuando tenía 14 años, 13 años aproximadamente, nos mudamos de esta ciudad. Vivíamos en Girón, en el barrio del Poblado. Mi padre fue el pastor que comenzó la iglesia allá en su tiempo, y nos fuimos a vivir a Barranquilla. En Barranquilla no había en ese momento iglesia del Movimiento Misionero Mundial, y mi padre en ese momento, humanamente, su traslado fue por razones económicas. O sea que éramos muchos hijos, somos 13 hermanitos vivos. Yo oigo ese suspiro de la gente, ¡ah! Bueno, no se preocupe, 13 hermanitos vivos, hijos de la misma madre y el mismo padre. Entonces mi padre fue por razones económicas, y en el comienzo él fue para trabajar en lo material, para sostener a su familia, porque éramos una tribu inmensa y no hay iglesia tan fácil para sostener a semejante batallón. Entonces mi padre fue a trabajar, a mirar cómo sostenía a su familia, y asistíamos como normal. En esos días mi padre no fue pastor. Mientras nos acomodábamos y no había iglesia del Movimiento Misionero Mundial, había una iglesia de sana doctrina, y allí nos fuimos a congregar. Pero resulta que en esa iglesia de sana doctrina, por alguna razón
mi padre y mis hermanos, mi madre, todos se sintieron bien allá y yo no. Y yo le pedí permiso a mi padre, porque siempre he creído en eso, que a mí me gustaba este pastor y esta iglesia que quedaba aquí a 2 cuadras y media de la casa, que si él me daba el permiso de yo asistir ahí. Mi padre habló con mi madre y no sé, tal vez hablaría con el pastor, y llegaron a la conclusión: bueno, hijo, pero usted va a estar ahí todo el tiempo. Nosotros salimos para la dominical y caminamos por aquí y usted se queda ahí. Nosotros: sí, papi, si usted quiere. Amén. Así sucedió y yo comencé a asistir en esa iglesia. Y mi padre y toda mi familia iban a esta otra congregación. Es extraño, pero así fue. Les estoy contando con sinceridad el relato de mi vida. Pero no vayan a creer que el pastor usaba como ahora saco y corbata y todo. No, yo era un adolescente. Y en esa época era un adolescente de mi época. No me gustaba ponerme medias para poner los zapatos. No me gustaba poner la camisa por dentro, sino por fuera. Tal vez por eso Dios me dirigió ahí, porque ahí había un pastor. Pero el pastor al comienzo no me dijo nada. El pastor al comienzo lo que me dijo fue: si usted va a ser miembro de aquí, de la congregación, lo único que quiero saber es de usted un buen testimonio. Y yo le dije: pastor, aquí estoy. Bueno, comenzamos ahí y un día se me ocurrió preguntarle a uno de los miembros de la iglesia, que era ya un hombre que uno lo veía con experiencia, era una iglesia pequeña: hermano, ¿cómo hace uno para recibir el Espíritu Santo? Que yo los oigo que ustedes hablan en lenguas y yo quiero. Y me dijo: eso sí, le toca orar y ayunar y clamar y vigilar hasta que lo reciba. Entonces yo le dije: pero si fuera a vigilar, ¿cómo? Si yo estoy trabajando y estudiando. Me dijo: mire, cuando uno quiere puede, cuando uno no quiere no puede. Así fue la respuesta. Entonces comencé a orar para que el Señor me bautizara con el Espíritu Santo. Duré 6 meses vigilando todas las santas noches con el permiso de mi padre y del pastor. Vigilábamos aproximadamente hasta las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, porque a las 6 había que estar andando otra vez. Pero ahí mismo, ahí en el templo, cuando ya no podíamos, 3:30, 4, ahí quedábamos, porque éramos como 3 o 4 jovencitos de la iglesia, que nos dio permiso el pastor de orar. Pero dijo: aquí que yo los vea. Amén. Él se levantaba de vez en cuando, que como cualquiera se levantaba de noche, iba a mirar a ver si estábamos orando y estudiando. Y así, al cabo de 6 meses, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. 6 meses, no fue tan barato para mí. Y eso que por poco y no. Uy, Padre Celestial, o sea, cuando yo me acuerdo me da angustia de pensar que algunas personas es tan fácil: ¿cierto, Señor, bautízame? Ya, está bautizado. Yo 6 meses, y la noche que el Señor me bautizó casi tampoco lo recibo. Padre Celestial, yo lloré, porque yo oraba, pedía, y eso sin contar los días que había ayuno, que yo iba a los ayunos. Mi Biblia la tenía marcada por todos lados. Todas las noches orábamos: Señor, bautízanos, Señor, llénanos. Y ese día había venido a esa congregación un grupo de hermanos de otra iglesia, de otro país, y dicen que eso estaba pero tremendo, que por el que oraban que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo lo recibía. Esa gente venía llena de Dios. Eran unos pastores y hermanos de esa congregación, así como los viajes misioneros que nosotros hacemos. Ay, yo me fui con el permiso de mi pastor. Y sí, está bien, hijo mío, vaya que yo también voy. Y yo voy. Ay, Padre Celestial. Y comienza el momento de la oración, y a todo el mundo, yo miraba para todos lados y oraba: el Señor bautiza. Yo veía, ¡pam!, ya estaba bautizado, ¡pam!, ya estaba bautizado. Por mí pasó todo el grupo. Pasó el pastor, todo el mundo me ponía la mano y yo no recibía nada. Uy, qué desesperación cuando yo ya vi que ya como que el asunto de pronto se iba a acabar y yo no. Uy, hermano, sinceramente, no le digo que me desalenté, sino me dio como un desmayo por dentro y caí. Yo estaba de pie, porque la gente toda estaba de pie. Caí de rodillas y me puse a llorar. Y le dije: Señor, ¿cómo es posible? Señor, llevo 6 meses. Yo era un adolescente. Estaba yo en los 14 años larguitos.
Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué no? Mire todas las demás Y comencé a llorar. Se me olvidó el mundo y lloré como una Magdalena, dice la gente, de pensar que todo el mundo y yo los oía hablando en lenguas y yo lloraba y oía y yo nada. Y lloré, hasta que no sé. Seguí llorando y yo lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que yo no sé cuánto tiempo habría pasado. Y yo me doy cuenta que de pronto, como cuando usted despierta un sueño, que mientras yo lloro, yo también hablo en lenguas. Entonces lloré más. Antes lloraba porque yo no recibía, ahora lloraba porque lo había recibido. Eso fue una experiencia muy gloriosa y qué bendición. A partir de ahí, yo tomé la costumbre de seguir orando y vigilando en la iglesia con el permiso de mi padre y de mi pastor. Porque el pastor vivía ahí mismo en la casa pastoral y mi padre, vivíamos cerca, y tal vez, yo supongo, mi padre fue pastor por muchos años hasta que dejó por la edad de ser pastor. En ese tiempo él apenas estábamos ahí acomodándonos en esa ciudad y él me dio el permiso. Yo supongo que él entendió que algo Dios estaba haciendo conmigo desde que me daba esos permisos, y él me daba ese permiso y mi pastor también, y seguí orando y recuerdo que por las noches a veces yo me despertaba, ya después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo tendría aproximadamente unos 15 años cuando recuerdo tener unas experiencias que son pura coincidencia. Entonces, en mi casa dormía en el templo porque no había lugar para mí en la casa, y aquí dormía en el templo porque después de vigilar a esa hora no me podía ir para la casa, entonces me quedaba otra vez a dormir ahí. Entonces yo me despertaba cuando yo oía Samuel. Yo me despertaba. Y yo recuerdo oír, te necesito. Yo al comienzo se me hizo extraño, yo no atinaba qué era lo que me estaba pasando, pero comenzó a pasar el tiempo y de pronto algún otro día yo estaba, Samuel, yo oía, me despertaba, una voz me llamaba, Samuel, te necesito. Y ya comenzó a pasar el tiempo y comencé a entender, porque yo ya había leído la escritura y yo comencé a darme cuenta, Dios llamó una vez a Samuel y a mí también me está llamando. Pero como yo era inteligente, yo estaba estudiando música, trabajaba con mi padre y estudiaba en el bachillerato. Yo entendiendo, ya me di cuenta que el Señor me llamaba, comencé a negociar con Él. Comencé a proponerle negocios al Señor. Así, Señor, ¿por qué no hacemos una cosa? Tengo tantos años, estoy en tal año del bachillerato, estoy así con la música, ¿por qué no hacemos así? Señor, termino la cuestión de la música, para ese tiempo ya tengo más o menos tal edad y me voy a graduar, y como yo estudiaba, yo quería ser un concertista, músico clásico, y estudiaba con la gente de música clásica. Y yo, Señor, voy a ganar un dinero, entonces yo viajo por el mundo si es lo que tú quieres, donde tú me quieras llevar, y yo entonces predico tu palabra y nadie me tiene que pagar los pasajes, yo mismo los puedo comprar y nadie tiene que esforzarse por darme una ofrenda porque con el salario voy a vivir. Bueno, eso que no le propuse al Señor, miles de cosas, le dije muchas cosas, entre otras cosas. Ahora yo me doy cuenta que era más por orgullo que por otra cosa, porque como yo soy hijo de pastor y nos tocó tantas limitaciones económicas, y no era necesariamente porque mi padre era pastor, sino que éramos muchos hijos. Entonces yo tenía esa claridad de que yo no quería ser pastor y no quería ser un ministro de tiempo completo, porque a mí me partía por dentro de pensar que yo fuera a vivir de una ofrenda. Para mí, en mi mente de adolescente, era como una angustia que alguien fuera a poner en un platico o en una cosita y que de ahí yo fuera a vivir. Y eso era lo que más me daba duro, que yo fuera a vivir de eso, que llegara ahí. Yo veía a mi padre que él trabajaba y todo, pero que la gente traía las ofrendas y él tenía que decir, una ofrendita así pequeña, no alcanzaba para nada, pero de todas maneras a mí eso como que me partía y me despedazaba.
Era el orgullo propio del ser humano. Entonces yo le proponía al Señor los negocios. Bueno, yo hago así. Bueno, yo hago así. Volví a despertarme. Te necesito, hasta que llegó el momento en que no pude más. Ese día fue el día, ya había pasado probablemente un año, ya yo tenía 16 años, y ese día yo estaba en el colegio, en la escuela, en el bachillerato, y en la clase de matemáticas, mientras el profesor estaba dando la clase de matemáticas, yo no supe qué pasó, porque yo veía cosas, visiones, veía sueños, yo no sé qué pasó. Me acuerdo que oí la voz: Mejía, ¿qué le pasa? Y abrí los ojos porque yo estaba llorando. En la sala de clases, en una clase de matemáticas, con todos los alumnos del bachillerato, yo estaba llorando, y tal vez yo estaba llorando que se oía, yo no me daba cuenta porque el profesor me despertó. Mejía, ¿qué le pasa? Pero yo no estaba dormido, es raro. Mientras el profesor comenzó a dar la clase de matemáticas, y eso me pasaba muy a menudo, yo comencé a ver ahí un montón de gente, y yo les predicaba, y la gente entregaba su vida al Señor. Y no sé, eso es lo que yo estaba viendo. Yo no sabía que yo estaba llorando, yo no sabía. Cuando me desperté, y el profesor me dijo, yo no hallaba qué hacer de la vergüenza, estaba llorando en medio de las salas de clase. Cuando el profesor me dice, ¿qué le pasa, Mejía? Yo digo, nada, profesor, nada. ¿Por qué está llorando? Nada, profesor, nada. Yo no hallaba si salir corriendo, si quedarme. No recuerdo qué más hice el resto de la clase, pero cuando se terminó el día de clase, que terminaba al mediodía, yo fui a mi casa, dejé los libros y me vine para la casa del pastor que me sirvió de apoyo cuando yo comencé. Me vine porque sentía que me ahogaba. No sé cómo explicarle a usted, pero es una cosa muy extraña esa experiencia de cuando Dios está tratando con usted y usted tal vez no ha podido decir que sí, y yo sentía que me ahogaba, que me moría, y yo le dije a mi papá, ¿me da permiso para ir a la iglesia? No era ya la misma iglesia donde aquel pastor, era otra iglesia donde el pastor que dirigía a todos los pastores, y al lado tenía la casa que él vivía. Y yo llegué, venía con mi Biblia y venía angustiado, yo venía que soltaba los gritos por la calle, pero no podía. Y cuando entré a la casa, que estaba abierta y el pastor me conocía, yo entré a la sala de la casa, pero no, yo ya venía que no podía. Cuando entré a la sala de la casa, caí de rodillas en medio de la sala, llorando, porque sentía que me iba a morir. No sé qué es lo que le pasa a uno, sentía que me iba a morir, y llorando y llorando. Entonces ahí a la sala habían sentado dos pastores que estaban de visita y mi pastor. Y cuando me vieron llorando ahí, tirado ahí, yo supongo que ellos supieron algo, porque se levantaron todos tres al mismo tiempo y nadie decirle nada. Todos tres me pusieron la mano y comenzaron a orar por mí. Yo no sé qué más oraban, solo sé que oraban por mí. Señor, mira a este muchacho, lo que tú quieras hacer, qué sé yo. Y cuando ya lloré, los pastores dejaron de orar por mí, me dejaron ahí, porque ¿quién puede contener a una persona así? Ya cada uno se fue a lo suyo y yo seguí llorando y llorando. Ellos se sentaron por allá y cada uno. Al rato había un pastor por ahí sentado, yo ya no podía más. Me levanté con mi Biblia en la mano y fui y me senté al comedor y puse la Biblia y ¡brum! La Biblia se abrió. Y cuando se abrió la Biblia, se abrió ahí. Por eso les leí ahí. Y el Señor lo llamó la tercera vez y le dijo, Samuel. Y él dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Quién dijo? Otra vez Samuel al piso. Porque yo sabía que Dios me estaba llamando. Él me hablaba y me decía. Me hablaba y me decía, me hablaba y me decía. Yo trataba de negociar. Y luego ese fue el día. Y ya yo no pude, y yo me tiré ese día ahí al piso. Le pedí al pastor si por favor me prestaba un cuarto para entrar a orar y ayunar, porque yo sentía que me iba a morir. El pastor me dijo, hijo, entre y ore y clame y busque a Dios. Él sabría lo que Dios estaba haciendo conmigo, porque era un pastor anciano. Me quedé, esa visita me quedé en ese cuarto que me dio el pastor, orando y ayunando. Y estaba yo en el tercer día cuando vino mi padre
a buscar a su hijo, porque le habían dicho su hijo está ayunando, su hijo está ayunando, y él había venido, había mirado, pero no me había sacado, no me había llamado. Pero vino mi padre al tercer día para decirme: hijo, tiene que ir a la casa, tenemos que hablar. Entonces yo voy con mi padre y mi padre me dice: hijo, tiene que volver a estudiar. Hijo, si es Dios que lo está llamando, yo no tengo nada que decir de malo al Señor, pero usted tiene que volver a la escuela, usted tiene que ir a estudiar, usted no puede hacer esto que está haciendo. Y era una lucha de él, porque habían otros pastores que le estaban diciendo: ¿usted cómo se le ocurre que un niño de 16 años de verdad Dios lo ha llamado? Yo creo que él habría hablado con el pastor donde yo había estado. Mi papá era pastor de otra iglesia, de la misma misión ahí, y él, porque él me habló así directamente. Y entonces ese día, hermanos, fue el día, ese día lloré, ese día no puedo explicarles más, pero ese día fue mi día. Yo le dije: Padre, el Señor me ha llamado y no puedo volver a estudiar, no soy capaz. Yo me acordaba yo llorando y con esas vergüenzas en el colegio, me quedaba así, no me daba cuenta, veía visiones, yo llorando, me aterraba la idea de seguir así el resto de la vida. Le dije: el Señor me llamó, me ha llamado. Y él dijo: pero hijo, mañana más tarde usted va a ser un hombre, se va a dar cuenta que de pronto no era así. Y entonces, o sea, él me puso la vida por frente, lo normal que hace cualquier padre. Y yo amo mucho a mi padre, pero ese día yo tuve que tomar una decisión. Frente a mi padre y a mi madre, tuve que decirle: vea, papá, perdóneme, yo lo amo, lo respeto, pero usted sí entiende que Dios me está llamando. Sí, hijo, yo creo que Dios lo puede estar llamando. Le dije: papi, entonces por favor no me obligue a ir a la escuela otra vez, no soy capaz, me voy a morir, llevo un año con esto. Y le dije: papi, de ahora en adelante no tiene responsabilidad conmigo ni por un vaso de agua. Le dije: usted ya está libre de su hijo, no tiene que darme ni un vaso de agua. Es más, yo sabía, porque el Señor me habló estando ahí, me dijo a qué me llamaba, y el pastor donde yo estaba se dio cuenta y me habló y todo, etcétera. Entonces yo le dije: yo voy a salir, me voy a ir, papi, quiero que me vaya con la bendición suya, de mi mamá. Me voy a ir porque el Señor me llama, usted sabe que Dios me está llamando, me voy a salir de esta casa y usted no tiene que hacer nada más por mí. Y cuando yo me vaya, la única manera que yo regreso a esta casa, papi, es si usted se siente cómodo, si usted me escribe, porque en ese tiempo no había ni teléfonos ahí donde vivía, no era, todo era cartas y telegramas. Si usted me escribe, le estoy hablando de hace más de 40 años. Si usted me escribe algún día, si usted dice que yo venga, yo vengo, y si no, papi, yo le seguiré escribiendo con cariño y todo, pero yo no aguanto más. ¿Usted me entiende? Sí, yo sé que Dios lo ha llamado. Bueno, papi, no se preocupe. Mi papá y mi mamá se pusieron a llorar, entonces ya no era yo solo llorando, todos llorando. Y yo me fui. Salí con un maletincito que me prestó mi pastor, no sé, un maletincito ejecutivo, de esos donde uno echa los papeles, que eran más gruesitos en ese tiempo y eran de pasta. Todavía recuerdo la marca, Echolac. Ahí cupo todo lo que yo tenía. Tenía 3 pantalones, 3 camisas, 3 corbatas y 2 chaquetas. Puse 2 pantalones, 2 camisas, el otro pantalón y la otra camisa lo tenía puesto, 2 corbatas que me habían regalado, la chaqueta también la llevaba puesta para que cupiera todo en mi maleta de viaje que me prestó el pastor, y salí con 20 pesos de aquella época en mi bolsillo, que me dio mi pastor, porque me dijo: yo sé que Dios lo llamó a usted, y me hizo una carta
Y así me envió, mi pastor me envió, me hizo una carta, me dio 20 pesos, me dio su maletín y me dijo: vaya en tal ciudad, Cartagena, en esta dirección, entréguele esta carta al pastor de esa iglesia, dígale que va de parte mía, no pregunte más. Y me fui y llegué así con una carta de mi pastor, como mi pastor me dijo, y 20 pesos. Ya me había gastado lo del pasaje y lo que quedaba. Y llegué a esa casa y me presenté al pastor: pastor, Dios lo bendiga, amén. Es que mi pastor fulano de tal me mandó a que le trajera esta carta. El pastor entró: siéntese, leyó la carta y me dijo: Dios lo bendiga. ¿Cómo es que se llama? Ya le volví a decir mi nombre. Me dijo: quédese aquí. Llamó a la esposa: arréglele un cuarto a este muchacho. Y le dijo a la esposa: vamos a tener una campaña con este muchacho a partir de mañana. Yo hice lo que mi pastor me dijo. Solo sé una cosa: a los 2 meses recibí una carta de mi padre. Todavía estaba en Cartagena, no había dejado de predicar ni un solo día. De una iglesia terminaba y ya había otra iglesia esperando, y otra iglesia esperando, y otra iglesia esperando, y otra iglesia esperando, hasta que a los 2 meses en esa carta de mi padre dice: hijo, venga a la casa para que lo podamos ver y saludar. Yo entendí que yo podía volver a la casa y fui a mi casa. Había tenido 2 meses de campañas ininterrumpidas en Cartagena por las iglesias que había en la ciudad. Yo no sé quién le decía a quién, pero allá me venían a buscar los demás y me llevaban de una iglesia para la otra y me ponían un cuartico y me ponían a predicar, y etcétera, etcétera. Yo no digo más. Solo sé que Dios es fiel, que Dios es grande. Solo sé que los 20 pesos no se han acabado porque todavía estamos vivos. Gloria al nombre del Señor. Solo sé que estoy aquí porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Y yo les quería compartir ese testimonio. Así me llamó el Señor, así comencé. Yo no tenía absolutamente ninguna cosa a mi favor. Iba con el respaldo de mi pastor y del pastor. Cuando yo digo mi pastor, estoy diciendo el pastor donde primero llegué y el otro pastor. Ambos me estaban respaldando. Ellos me mandaron con cartas. Algo vieron en mí, algo le dijeron a la gente y le dijeron a los pastores: reciban a este muchacho, y en las cartas le decían qué me pusieran a hacer. Y duré predicando así. Y comencé a llegar a donde el Señor permitía que yo llegara. Me fueron enviando, me fueron mandando. El Señor también me hablaba. El Señor comenzó a darme sueños, visiones, revelaciones, etcétera. Y aquí estoy en Bucaramanga. También llegamos aquí con mi esposa, porque nos casamos cuando yo tenía 21 años. Mi esposa tenía 20. Nos casamos y seguimos haciendo la obra del Señor. Y ahora pues con la familia, con los hijos, hemos dado las actividades que el Señor ha permitido. Nunca he usado títulos, nunca he hecho una tarjeta personal, nunca he hecho nada que diga: llamen a tal teléfono, pastor fulano de tal, o que predica así, o que haga aquí, o invitaciones para esto, para aquello. Nada. Dios me llamó y aquí estoy, al servicio del Señor y al servicio del pueblo del Señor, hasta que el Señor diga. Cuando se acabe esta jornada, pues nos vamos a la presencia del Señor a darle gracias, persona a persona, por haber tenido tanta misericordia. Que experiencias personales, hermanos, son muchas, pero el tiempo, no porque yo tenga afán. Hoy es día de ayuno congregacional, pero yo me refiero porque hay personas que yo sé que no vienen para quedarse todo el día. Que sí he tenido, sí, hermanos. Hermanos, ¿de dónde salió lo del inglés? Yo no les he contado sino una mínima parte de la historia de mi vida, porque en todo el tiempo que Dios me llamó, y cuando Dios me hablaba y yo tenía sueños, comencé a tener sueños raros.
y por eso era que yo lloraba. Comencé a soñar y comenzaba a ver visiones, y yo estaba en un lugar y estaba en otro, y yo predicaba en inglés. Y soñaba que yo llegaba a un país y predicaba en inglés, pero yo no sabía inglés. En mi casa nadie sabía inglés, y dentro de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial nunca nadie nos dijo nada ni habló inglés. Era una cosa rara que me pasaba a mí, y ahí salió ese asunto. Por una forma extraña, yo estudié inglés, o comencé a estudiar inglés a los 30 años. Muy tarde, mis profesores me dijeron, y mis líderes dentro de la iglesia, yo ya estaba sirviendo de tiempo completo y ya era pastor. Mis líderes dentro de la iglesia me dijeron, es muy tarde, como para que usted predique en inglés, ya es muy tarde. No es que lo queremos desanimar, pero es la verdad. O sea, usted ya no llegará a tener el nivel para poder predicar en inglés. Me dijeron, para que una persona pueda tener un segundo idioma y llegar a manejarlo hasta el punto de expresar conferencias, hablar él solo durante 1 hora, etcétera, y comenzaron, me explicaron todo. Me lo dijeron también mis profesores en el instituto. Ya es muy tarde, tendría que haber comenzado cuando tenía máximo 8 o 10 años, pero ya a su edad. Sin embargo, yo voy por el mundo, y por allá y acá predico en inglés. No les puedo decir más. Yo creo en el llamado de Dios. Cuando es Dios, se nota que es Dios. Yo nunca, en ese tiempo, no pensé que lo que yo soñaba era real. Yo pensé que era que yo había leído tanto que la cabeza me estaba dando vueltas, y yo llegué a pensar, cuando tenía unos 24 o 25 años, que yo me estaba volviendo loco, y le pedí al Señor que por favor no permitiera que yo volviera a soñar sueños así, porque yo pensé que me estaba volviendo loco. Imagínense, yo soñar que voy a ir por el mundo, si yo era tan rico que cuando ya fui próspero, después de orar así, que ya fui próspero, que ya estaban realmente ricos, ahora tenía una bicicleta. Mientras tanto todo era a pie. Mis zapatos, cuando yo iba a visitar en esos barrios de Cali, en los barrios donde vivían algunos hermanos, venían con 3 o 4 libras de barro cada zapato. Afuera había que lavarlos, sacudirlos, o llevar unos para ir al barro y tener otros secos en la casa. Las casas de los hermanos eran de tablitas. ¿Yo qué iba a pensar? Yo pensé, yo me estoy volviendo loco. Le pedí al Señor, sí, muchas gracias, que pudiera yo estar ahí, que pudiéramos hacer las cosas. Pero Dios es fiel, y ahora me doy cuenta que yo no estaba loco. Pero no seguí soñando más, porque el Señor le hace caso a uno. O sea, le responde, Señor, no me dé más sueños. No me dio más. Pero alcancé a viajar por el mundo entero gratis, porque era de noche. A las 9 me iba, y por las 5 de la mañana ya había regresado gratis. Fui por todo el mundo, gracias a Dios. Hoy estoy aquí con ustedes tratando de hacerles conciencia de que hay un Dios real, que tal vez a todos no nos esté llamando, pero que tal vez a algunos sí esté llamando de tiempo completo, y eso lo sabe Él. Y eso lo sabe usted, si es que Dios ha tratado con usted. Pero tiene que haber una conciencia en el corazón de que Dios necesita obreros, y que los que Él necesite de tiempo completo, pues Él hablará, obrará. Habrá una conciencia en el corazón de cada persona, como me pasó a mí. Fíjese que yo nunca quise, yo negociaba con el Señor, yo no quería, yo no, de todo corazón se lo digo, nunca quise ser un pastor de tiempo completo. No, la idea me desbarataba, no quería, nunca quise, pero soy.
Nunca quise porque me dio vergüenza. Yo pensaba que yo estuviera recibiendo una ofrenda de algo que la gente había recogido. Nunca quise, por eso nunca quise. Pero el Señor sabe todas las cosas y me tocó doblegarme y aquí estoy. El Señor es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es grande, nunca falla, nos ha ayudado. Aquí estamos junto con ustedes y hoy les estoy haciendo esta conciencia porque el tiempo se nos acaba. Y no importa, los que no son llamados de tiempo completos también debemos predicar el Evangelio. Ahí están los barrios donde vamos a predicar, ahí hay almas por salvar. Toda la ciudad de Bucaramanga está llena de una cantidad de personas que necesitan el mensaje. Nadie puede decir no tengo a quien predicarle aquí. Al contrario, aquí podríamos pasar el resto de la vida, tanto usted como yo, sin salir de aquí y todavía no le habríamos predicado a todo el mundo. Una ciudad con millones de personas en esta área metropolitana. Pero Dios, que está aquí, nos ha querido que hoy hablemos de estas cosas, porque yo, no sé, yo creo que si esa es la impresión que Dios me dio hoy, es muy probable que haya alguien o algunos con quienes Dios ya haya estado tratando, y otros que así usted no haya recibido ese trato de Dios y usted no sabe si Dios lo necesita para eso o no, pero a lo menos usted de su propia voluntad se quiere ofrecer a Dios para decirle: si en algo te sirvo, aquí está mi vida. Si no me llama a tiempo completo, no hay ningún problema, pero si en algo te sirvo, aquí está mi vida, aunque sea para predicar aquí mismo. No sé si ese es el caso. Hoy es el momento de orar. No quiero que usted pase a esa oración que pasamos las personas que porque el pastor dijo. No. Quiero que pase a orar solamente a aquellas personas, ya sea o que Dios ha estado tratando con usted y usted necesita seguir orando, o que Dios nunca le ha dicho nada de estar de tiempo completo, pero usted siente esa necesidad de servir, de darle al Señor usted también su vida, y usted cree que así como Dios ha hecho con su pastor, que en este caso le está hablando, Dios puede hacer también con usted lo que necesite, milagros de provisión, de lo que sea. Si el Señor lo va a usar de tiempo completo o así como está, pero que usted cree que usted necesita venir a orar, solamente esas personas. No quiero que se llene el altar de personas que no tengan conciencia, sino que si el altar se llena, amén, pero que sea con personas que creen, que sí de verdad quieren ofrecerse voluntariamente a Dios, sin importar de si Él lo va a llamar de tiempo completo o no, pero usted se quiere ofrecer. Usted dice: Señor, yo no habré tenido las experiencias del pastor, pero algo dentro de mí yo me quiero ofrecer a ti. Entonces voy a dar esa oportunidad de primero, para que los que quieran pasar al altar vengan y se ofrezcan al Señor. Solamente si usted tiene esa conciencia, si usted se quiere ofrecer de todo corazón, no para que lo vean, no por un cumplido, no, sino porque usted, al oír la palabra, usted quiere decirle al Señor: yo quiero hacer una ofrenda de mi vida. No se preocupe por los imposibles, esos déjeselos a Dios. Preocúpese por usted. ¿Qué quiere usted decirle al Señor? Si usted ha sentido un vivo deseo de ofrecerse al Señor, estar al frente, usted puede hacerlo. Usted no tiene que, el hecho de que yo le haya hablado claro no quiere decir que usted tiene que quedarse allá y no paso porque el pastor dijo que yo no pasara. No dije que usted no pasara, dije pase solamente con conciencia de si usted sí se quiere ofrecer a Dios voluntariamente para que Él haga con usted
lo que Él quiera. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Señor, mira a las personas que están aquí. Tú conoces a todos. En el nombre de Jesús. Shlama hasoa makali lamayos. Shelalamaya kami sohalamaya. Señor, oh, bendito sea tu nombre. Recibe la ofrenda de cada corazón. Bendito sea tu nombre. Recibe la ofrenda de cada corazón. Recibe la ofrenda de cada corazón, Padre. Salamaya kiba samaba. Wire bashama kaya lahamasaki baba. Recibe la ofrenda de cada corazón. Recibe la ofrenda de cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Recibe la ofrenda de cada corazón. Recibe la ofrenda de cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Recibe la ofrenda de cada corazón. Recibe la ofrenda de cada corazón. Sharaman shelere bakima ba shelere me bakeri babai. Shalapmaki ban swalaya kiba man samakaya. Sheramaya sababaki baba. Recibe cada corazón, Padre. Recibe cada vida. Recibe cada vida. En el nombre de Jesús. Recibe cada vida. Recibe la ofrenda de cada corazón. De Jesús. Recibe cada vida. Recibe cada persona. Recibe cada vida. Recibe cada persona. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser, Señor,
amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor, amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, Señor, y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, mi Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, Señor, y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, oh Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, Señor, y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias, Señor. Recibe cada corazón, cada persona, el que se ofrece voluntariamente a ti.
el que sabe que tú tienes misericordia para ayudarnos a cumplir tu labor. Hay tantas almas, tantas personas, tanto, Señor, que están esperando allá afuera el toque tuyo, la palabra tuya, el mensaje de vida. Bendícelos, oh Dios. Rodéalos con tu misericordia, con tu gracia, con tu poder, con tu mano. Trata con sus corazones. Pon esa carga, Señor. Ese trato tuyo, que tu Santo Espíritu trate con ellos. En el nombre de Jesús. 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 Miles y miles de almas, Padre, millones, esperan tu salvación, tu mensaje, tu vida eterna. En el nombre de Jesús, usa este pueblo. Usa este pueblo. Usa este pueblo. Usa este pueblo.